Hola, ¿qué tal? Les saluda con gusto Uriel Posada. Bienvenidos al podcast Las 5 de la SEMA. En este episodio hablaremos del tremendo aumento de los casos positivos del COVID-19 en la zona fronteriza y nos enfocaremos en los efectos que el confinamiento o la cuarentena tienen en la salud mental. Tocaremos el tema del peligro de la deportación de miles de estudiantes internacionales debido a una nueva regla del gobierno del presidente Trump que los obligaría a tomar clases presenciales aquí en los Estados Unidos. Dialogaremos con el cónsul de México en El Paso sobre el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Además, veremos qué dice el gobernador de Chihuahua sobre la detención de su predecesor, César Duarte. Y no nos podemos olvidar de los deportes con César Contreras. Hay mucho que cubrir. Comenzamos. El Departamento de Salud Pública de El Paso este pasado miércoles reportó 5 muertes y escuche 393 nuevos casos positivos del COVID-19. Todos, excepto uno de los pacientes fallecidos, tenían afecciones médicas subyacentes. Esto significa un repunte en casos positivos el más grande en lo que va de la pandemia. La ciudad ha aumentado las pruebas diarias de 500 a aproximadamente 2.500, un aumento del 400% en las últimas 2 semanas, y la ciudad dice continuará su enfoque agresivo para aumentar las pruebas en todo el condado para encontrar así a la mayor cantidad de personas infectadas por el coronavirus. Las autoridades están investigando la fuente de exposición para el último aumento. Los informes iniciales indican que la mayoría probablemente se deba a la propagación comunitaria. Sin embargo, un aumento de casos parece deberse en parte a grupos existentes en un centro de detención y un centro de atención a personas mayores. Bueno, y precisamente hablando del COVID-19 con todo esto de la cuarentena o el confinamiento, muchas personas han desarrollado algún tipo de condición mental como la depresión, la ansiedad o quizá la ira. Para hablar un poco de esto se une a las 5 de la SEMA el doctor Fabricio Delgado del Departamento de Psiquiatría de Texas Tech. Doctor, gracias por estar aquí. ¿Cuáles son algunos de los efectos del coronavirus en la salud mental? ¿Cómo está? Buenos días. Los efectos del coronavirus en la salud mental han sido devastadores. Para comenzar, tenemos que distanciarnos. Y si tenemos que distanciarnos, nos quedamos aislados. Y en el aislamiento crece cualquier tipo de problema mental, ya sea depresión, ansiedad, adicciones, algún problema que estaba básicamente controlado se va a exacerbar. Entonces ha sido muy malo para la salud mental de la gente del Paso y de Texas y en general de todo el mundo. ¿Tienen algún tipo de estadísticas ahí en la escuela, en el hospital, en cuanto al número de personas con alguna condición de estas? No tenemos estadística de nuevos casos. Sin embargo, lo que le puedo decir es que nuestra lista de espera generalmente es de 2 semanas, 1 o 2 semanas. Ahorita se ha convertido en 3 meses. Oh, wow, es mucho. En nuestras clínicas la gente, o sea, muchos problemas se han exacerbado. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es estamos desplegando nuevos servicios para poder disminuir el tiempo de espera, porque lo que queremos es poder brindar servicios lo más rápido posible. Entonces hemos aumentado la cantidad de médicos brindando servicios de psiquiatría. Tenemos grupos y bueno, ha sido un manejo de crisis que hemos tenido que hacer aquí en Texas Tech. ¿Cuáles son las condiciones más comunes que están viendo ahorita, especialmente ya con el COVID-19? Estamos viendo depresión, estamos viendo bastante ansiedad. Hay algo que se llama trastorno, acute stress disorder. O sea, en español se le llama trastorno de adaptación y es algo parecido al síndrome de estrés postraumático, pero se desarrolla de manera aguda. O sea, se desarrolla dentro del primer mes ¿cómo se llama? Del evento. Entonces, estamos viendo bastante eso y adicciones. Estamos viendo alcoholismo, trastorno de uso de sustancias como pastillas. Y bueno, yo trabajo, además de trabajar aquí en la clínica de Texas Tech, nosotros, Texas Tech Psychiatry,
brinda los servicios de consultas de psiquiatría en el UMC Hospital. Y gran parte de mi trabajo es ahí y hemos visto un aumento de las consultas significativamente. Y la gravedad de los pacientes que vienen al hospital, al UMC, ha aumentado. Desgraciadamente, la severidad de los casos ha aumentado. Doctor, ¿qué debo hacer yo para poder paliar, ¿no? Para no sentirme o deprimido o para no tomar alcohol o pastillas o algún tipo de droga? ¿Qué debo hacer para mantenerme sano mentalmente en estos tiempos? Realmente, para evitar la depresión, evitar la ansiedad, hay algunas cosas que se puede hacer para disminuir el riesgo. Pero como cualquier otra enfermedad, hay veces que incluso tomando todas las precauciones, igual se va a desarrollar. Es como la hipertensión. De repente usted hace dieta y hace ejercicio, pero su genética le indica que va a tener hipertensión cuando tenga 40 años. Por más de que usted haga el ejercicio y la dieta, va a desarrollar la hipertensión. Es muy parecido con la ansiedad y depresión y los trastornos mentales. En gran parte, los trastornos psiquiátricos tienen un componente genético. Entonces, lo que podemos hacer es, tratar con disminuir los riesgos para por lo menos disminuir la severidad del caso, pero hay veces que va a ser inevitable. Entonces, las cosas que se puede hacer es tener una vida sana. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a dormir bien, tratar de tener una rutina de sueño que evite que tengamos insomnio en el futuro, evitar las malas noches. Una noche de fiesta está bien, pero ya si es que uno comienza a tener fiestas todos los días o de repente si le gusta ver la televisión y comienza a ver televisión hasta las 2 de la mañana, eso va a ser un factor de riesgo importante para desarrollar trastornos mentales, ansiedad, depresión, adicciones, lo que sea. Otra cosa importante es evitar el aislamiento y eso es justamente lo que estamos viviendo ahorita. Estamos aislados, estamos completamente aislados de nuestras familias, de nuestros amigos. ¿Cómo balancear ese aislamiento entonces con plataformas como esta donde estamos hablando? Exacto. No tenemos mejores. Imagínense si es que esto nos hubiera pasado si estuviéramos viviendo en 1918. También fue una pandemia y en esa época no había teléfono celular, no había mensajería, no había Zoom, no había no había FaceTime, no había tantas plataformas que tenemos ahora para mantenernos en contacto con nuestros amigos y nuestros seres queridos. Entonces, lo que tenemos que hacer un esfuerzo, porque imagínese usted, significa un esfuerzo estar llamando a la familia, estar llamando a los amigos, pero es importante que lo hagamos. Y sobre todo los jóvenes, la gente joven que domina la tecnología, tiene que hacer el esfuerzo extra de mantener involucrado a su familia, a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a la gente que no domina tanto la tecnología, hay que hacerlo como un esfuerzo, porque esa es una forma que tenemos de protegernos. Claro, bueno, el mensaje es este, todos estamos en esto y vamos a salir todos juntos. Gracias, doctor Fabricio Delgado, por estar con nosotros. Le agradezco sus comentarios y bueno, a cuidarse. Gracias por todo. Inmigración al día. En otra nota importante de esta semana, los estudiantes internacionales con visas F1 y M1 deberán cambiar de programas o abandonar Estados Unidos, todo debido al COVID-19. De acuerdo con el gobierno federal del país, esto pasará si su actual centro de estudios está operando completamente en línea tras los cambios por la pandemia del coronavirus, anunció este lunes el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos. Para los estudiantes activos actualmente dentro del país, Inmigración recomienda que deben salir del país o tomar otras medidas como transferirse a una escuela con clases en persona para permanecer en un estado legal. De lo contrario, pueden enfrentar consecuencias de inmigración que incluyen, entre otras, el inicio de procedimientos de expulsión o deportación. En las 5 de la semana tenemos a la subdirectora del Instituto Fronterizo de la Esperanza, Marisa Limón, agencia que aboga por los derechos de los inmigrantes, y a David Aro, abogado de inmigración. Un gusto poder saludarlos. Marisa, primeramente, ¿qué piensan ustedes de esta nueva regla del gobierno del presidente Donald Trump? Hola, pues para nosotros es algo terrible y tal vez más bien como una gran falta de respeto a estos estudiantes que están estudiando aquí en este país.
en decir que ahorita en julio, con menos de un mes, aunque van a empezar sus estudios de nuevo en el otoño, cuando estamos en este tiempo de pandemia, donde todo está equivocado y abajo y arriba y todo el mundo está pendiente de lo que pasar con nuestros salones de educación. Estamos diciendo a las personas que, ¿sabes qué? Ya no vales estar aquí, debes de asistir en persona o te tienes que salir de este país. Si vas a asistir en línea, eso no vale. Eso lo puede hacer desde cualquier país porque el Internet está disponible por todos lados. Entonces, ni puedo imaginar si eres un estudiante internacional, que aquí en El Paso, que mucha de la gente sí es, eso es un daño a ellos, pero también sabemos que esta administración está ayudando o haciendo todo lo posible para que el presidente siga en otro 4 años más con su presidencia. Entonces somos como 17 semanas hasta las elecciones y sabemos que estos tipos de políticas, de reglas van a suceder y van a seguir pasando. Para nosotros estamos pendientes de lo que están haciendo en varias universidades. Aquí en UTEP ya anunciaron que la Oficina de Estudiantes Internacionales van a tener casos directamente apoyando a cada estudiante. Es muy importante saber que también estos estudiantes no solamente son en los niveles principios, pero son candidatos para su doctorado y muchas veces son maestros a otros estudiantes. Entonces estamos también hablando de un problema que va avanzando y se puede impactar a más gente. Entonces para nosotros es siempre para apoyar a las personas que estos protocolos, estas reglas están pues dando injusticias y para nosotros es para quedar pendientes y para planear con ellos. Ya tenemos muchas personas que han comunicado con nuestra organización para ver qué puedo hacer. David Aro, abogado de migración. ¿Qué hacer si yo soy un estudiante? Bueno, si eres estudiante, básicamente lo que vas a tener que hacer es acercarte al departamento de estudiantes internacionales y reajustar, pues, ver la manera de cumplir con los requisitos que está poniendo la administración. Y escuchando, ¿no? Escuchando lo que se mencionaba, básicamente, en mi opinión, esta regla nos muestra dos cosas. Número uno, la retórica anti-inmigrante de nuestro presidente y su administración. Y dos, muestra la ignorancia de nuestro presidente y, desafortunadamente, de su administración. Porque no saben, no tienen idea que sí, es cierto, puedes tomar las clases en línea y puedes tener todas tus clases en línea, pero esto no significa que no necesitas la institución física para propósitos de investigación, propósitos de laboratorio, propósitos de acceso a tecnología. Muestra ignorancia. Hasta a veces pienso, ¿habrán estudiado los que están haciendo esta orden? ¿Que no saben que se necesita la universidad cuando estás haciendo un doctorado, una maestría? Que además hasta un bachelor's, una licenciatura, necesitas los recursos que ofrece la institución. Y sí, está limitado y estará cerrado y estarás en tu casa tomando, así como estamos haciendo ahorita, una clase. Pero esto no significa que no necesitas acceso. No puedes regresarte a tu país y estar desde un país, no sé, en África, en el Medio Oriente, en China, y diciendo, necesito recursos a mi laboratorio o mi biblioteca. Pero me corrieron porque no puedo tener este tipo no puedo ser estudiante, pero no estar presente porque mis clases son en línea. Quiero como abogado nomás sí decir esto. Sí, las reglas, las regulaciones de las visas, de las F1, sí requieren que no tengas más de 3 horas o una clase en línea. El resto de tus clases sí tienen que ser clases no virtuales, con sus pocas excepciones, pero en general sí requieren. Esta es una regulación. El semestre pasado, dado por raíz de la pandemia, hicieron una excepción a la regla, porque hay que entender esto. Hay una diferencia entre ley y regulación. Esta es una regulación, no es una ley escrita en el Congreso, sino es una regulación que es como una interpretación a la ley. Entonces, hay un margen de interpretación y un margen donde puedes tener un poquito de discreción. El semestre pasado anuncia la administración, está bien, te vamos a dejar tomar tus clases en línea por razones de la pandemia. Así que hasta ahí todo bien. Resulta que hoy, cuando los casos están más altos que nunca, cuando esto se está saliendo, dicen, no, retiramos la excepción. Tienes que estar presente y físico en las clases. Si no,
Esta es la palabra que usaron, te vamos a deportar. Ese es un problema latente y grave tanto para las instituciones educativas como para los estudiantes, ¿no? En todos los casos. Bueno, el tiempo es oro, Marisa y David, ¿algo final que quieran agregar? Para nosotros, nomás que sabemos que este tratamiento, estas reglas, son parte de una estrategia de esta administración para apoyar a su base, para tener los votos, para seguir después de noviembre. Y para nosotros estamos nomás tomando cuenta, documentando todo y preparándonos para que todos se puedan votar y usar sus voces para que las personas que no tienen el derecho, el privilegio de votar, se pueden tener este tipo de acción al lado de nosotros, porque sabemos que si no cambiamos lo que estamos haciendo, esto va a ser el propósito de los Estados Unidos y ya sabemos muchas personas que ya se va muy mal, muy, muy mal. Y ese tipo de ignorancia del abogado que está hablando se va a consumir a muchas más personas y eso es algo difícil. Entonces hay que ponerlos de acuerdo que ya es tiempo de cambiar la situación. Bueno, indudablemente, como mencioné al principio, esto es una retórica antimigrante de nuestra administración, es sin duda, esa es una. Pero dos, podemos combatir la ignorancia con conocimiento. Y en este caso, nuestra administración, en muchas de sus decisiones, ignoran y son muy ignorantes en muchas cosas. Pero ¿cómo lo podemos combatir? Si tienes visa de estudiante, si estás con una visa de estudiante, informarte. Las universidades, al menos ya empecé a ver UTEP y aquí en El Paso y muchas otras universidades van a reajustar para poder cumplir con el propósito y que no puedas ser deportado y que cumplas con los requisitos de la administración. Y por ahora, esa va a ser la mejor manera, combatir la ignorancia con conocimiento. Esa es la clave, hay que informarse. Marisa Limón, subdirectora del Instituto Fronterizo de la Esperanza, y David Aro, abogado de migración. Gracias por estar en las 5 de la semana. La detención este día en Estados Unidos de César Horacio DJ es un triunfo del pueblo de Chihuahua, de su exigencia de justicia frente a la más descarada corrupción que nuestro estado haya vivido. Y es un triunfo contra la impunidad de la que gozó hasta el día de hoy por la protección que le brindó el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. Así es como el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, inició una breve conferencia de prensa donde anunció el arresto del exgobernador del estado, César Duarte. Duarte fue detenido en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Corral agradeció la voluntad y el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr la detención con fines de extradición del exgobernador. Ha sido una larga, ardua, dura batalla para lograr que la acción corrupta y corruptora del exgobernador no quede impune y presentarlo ante los tribunales. Corral añadió que el exmandatario amasó una fortuna en la que se incluyen varias propiedades y ranchos, así como ganado exótico, que estaba fuera de sus posibilidades y que luego de su gestión dejó una deuda de casi 50,000 millones de pesos a la administración estatal. Amigas, amigos, celebro este encuentro con usted, presidente Trump. Mi visita obedece en buena medida a la importancia que tiene, sobre todo en estos tiempos de crisis económica mundial, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Además, con acuerdos como este y con respeto a nuestras soberanías, en vez de distanciarnos, estamos optando por marchar juntos hacia el porvenir. Durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona y lo que estimo más importante, hacia mi país, hemos recibido de usted comprensión y respeto.
Bueno, así es como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró la entrada en vigor del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Y para ver cómo este tratado va a afectar a nuestra región, platicamos ahora con el cónsul general de México en El Paso, Mauricio Ibarra Ponce de León. Señor cónsul, gracias por estar aquí en el podcast Las 5 de la SEMA. Platíquenos cuáles van a ser los efectos del nuevo tratado comercial en la región. Gracias, Uriel. Primero, muchas gracias por la invitación para participar en este podcast. Yo creo que todos nos podemos congratular precisamente de la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, porque claramente va a mejorar la competitividad de México y de Norteamérica en general. Claramente para una región fronteriza como en esta en la que estamos, va a ser obviamente muy positivo. Sobre todo considerando el flujo comercial que tenemos, ¿no? Tú sabes que el gobierno de México mantiene con Texas un comercio de más de 200,000 millones de dólares, el cual podemos prever que incremente. El comercio con Texas genera más de 280,000 empleos, ¿no? Entre México y Texas. El comercio bilateral que cruza por estos puentes rebasa los 100,000 millones de dólares. Entonces, ahora, con el Tratado de Libre Comercio, va a mejorar las condiciones, le da certidumbre al comercio, le da certidumbre a las inversiones. Y mira, por ejemplo, es muy notorio que hace unos días la empresa canadiense Bombardier anunció una inversión de más de 100 millones de dólares en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento en que tú tienes un marco global de comercio en la región, te genera certidumbre tanto en la parte comercial como en la parte de inversión. Mucha de la inversión de la que ya se había platicado que podría llegar, por ejemplo, a esta zona, estaba parada porque la gente estaba esperando a ver qué sucedía con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Entonces ahora que ya entró en vigor a partir del 1 de julio, nos vuelve a dar una mayor certidumbre y una fortaleza impresionante para exportar hacia todo el mundo. Podríamos hablar de los cambios que tiene de diferente este tratado al NAFTA, ¿no? Al TACLAN. Sí, como no, mira, la verdad de las cosas es que este tratado yo creo que cambia en 4 partes muy importantes en términos de competitividad, en términos de modernización, de responsabilidad y de certidumbre. En competitividad, por el tema de las, por ejemplo, de las reglas de origen, que anteriormente tenía que tener la regla de origen 62.5%, ¿no? Y ahora subió esto, por ejemplo, a 75% de contenido de América del Norte, lo cual me parece importantísimo. En el tema de modernización, por ejemplo, se incluyeron una infinidad de temas que no contenía NAFTA. Por ejemplo, el comercio digital es uno, el tema anticorrupción, el tema laboral, el tema de la pequeña y mediana empresa, medio ambiente, etcétera. Entonces, son temas que se incluyeron y que básicamente llevan un tratado a actualizarse para el siglo XXI, que era lo que se pretendía, era cómo podemos mejorar las condiciones que tenemos. En temas que consideramos, por ejemplo, de responsabilidad, como mencionaba, ahora se incluye a la pequeña y a la mediana empresa y cómo se les van a dar a la pequeña y mediana empresa mayores herramientas, mayores accesos a préstamos, a desarrollo, a capacitación. Esa parte ya va incluida en el tratado. Tenemos, como tú sabes, una más fuerte lineamientos laborales, ¿no? Para tener un mercado laboral y trabajadores con mayores derechos. Incluye básicamente todos los lineamientos que tiene la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? En respeto a todas estas garantías. Y también tiene medidas para poder combatir la corrupción a nivel internacional, ¿no? Y finalmente, como mencionaba, el tema de certidumbre,
¿Por qué certidumbre? Porque ahora han mejorado los mecanismos de solución de controversias, ¿no? Y entonces ahora se vuelve a definir este tema de paneles para la solución de controversias, lo que le da certidumbre a cualquier diferencia que se pueda tener del tratado. Y obviamente ya con el tema de, en su momento que se eliminó este sunset clause que se le llamaba, entonces ahora lo único que va a pasar es que tienes un periodo definido en el que cuando termine se va a poder revisar y entonces hacia adelante tienes revisiones en varios años hacia adelante, pero simplemente para que se mantenga actualizado este tratado. Pues ahí están los puntos más importantes del nuevo tratado comercial. Cónsul Ibarra, ¿algo más que quiera agregar? No, simplemente que yo creo que en una región como esta, en una región fronteriza, en una región binacional, en verdad debemos de congratularnos por la entrada de vigor del tratado. Claramente va a haber un impacto directo en el comercio aquí fronterizo. Y obviamente creo que también fue resultado de toda esta actividad que tuvo todo Texas, particularmente ya que estamos hablando de esta región, en manifestar la importancia que tiene el comercio bilateral con México. Yo creo que como nación, como comunidad fronteriza, es importante reconocer la dependencia que tenemos mutuamente comercialmente, ¿no? Y como sabemos, en una comunidad binacional, no nada más los bienes, pero las personas van y vienen. Y yo creo que la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio nos va a volver más prósperos, nos va a volver más prósperos internacionalmente y nos va a volver más prósperos como región del Paso del Norte, pero como región de América del Norte hacia el mundo. Cualquier tratado o cualquier herramienta que nos ayude a estos cruces, ya sea de personas o insumos, es bienvenida. Cónsul General de México en El Paso, Mauricio Ibarra Ponce de León, gracias por estar con nosotros. Un placer y gracias por la invitación. Continuamos. Y lo hacemos hablando de deportes con César Contreras, quien nos habla del nuevo integrante de los Locomores del Paso. Gracias, Uriel. Hoy en los deportes nos toca hablar del único deporte profesional que se estará disputando en nuestra región a pesar de la contingencia por el coronavirus, y ese es el fútbol, ya que el Paso Locomotive, dirigido por el inglés Mark Lowry, estará regresando a la actividad en la USL este sábado cuando reciba a las 7:30 en el Southwest University Park a los Toros del Río Grande Valley. Los locos no podrán contar con la aparición en la cancha de su más reciente fichaje, Eder Borelli, quien llegó proveniente de los Bravos del FC Juárez y estaría ya apareciendo en los partidos en unas 3 semanas. Así que todos apoyar al equipo del Paso, aunque sea por televisión, porque el equipo anunció que al menos los primeros 2 partidos serán a puerta cerrada. Gracias y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, César. Eso es todo en el podcast de las 5 de la CEMA. Les agradezco su atención y no sin antes recordarles que nos sigan en todas las redes sociales de Paso del Norte Magazine. Cuídense. Nos vemos en la próxima. Este podcast es una producción de Paso del Norte Magazine.